Hola a todos, 7 en punto y aquí estamos empezando felices con este espacio nuevamente de Conectando Cuerpo, Mente y Alma, que como la mayoría de ustedes ya conocen es un espacio que he dedicado a abrirnos la posibilidad de lograr esa conexión entre cuerpo, mente y alma y tener ese balance y ese equilibrio que nos permite simplemente ser felices, saludables, rendir más y tener la vida que queremos tener. Para hoy, como les había prometido, está aquí con nosotros un ser muy especial, muy especial, digo yo, porque desde su aspecto profesional ella es absolutamente maravillosa, he hecho varias cosas con ella y yo no paro de aprender. Desde la parte humana es uno de los seres más hermosos que yo he podido conocer y van a ver ustedes cómo su energía y su carisma se conecta fácilmente con lo que nosotros estamos buscando. Ella es Lina María Escobar, Life Coach, un ser, como les digo, absolutamente extraordinario y a quien le vamos a sacar hoy todas esas herramientas que ella nos va a dar para poder limpiar, detoxificar nuestra mente, eliminar los pensamientos limitantes que son los que muchas veces no nos dejan cumplir nuestros sueños. Lina, bienvenida. Gracias, Lu, muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta para tu espacio. Estoy muy feliz de estar acá. Por fin nos pudimos conectar de nuevo. Bueno, acá estoy súper dispuesta para que comencemos y hablemos sobre cómo limpiar nuestras emociones. Súper. Antes de arrancar, voy a hacerles la salvedad. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar acá, los que ya entraron, los que están entrando y los que van a entrar. No me voy a detener a saludar de uno en uno como habitualmente hago, porque necesitamos aprovechar muchísimo a Lina para poderle sacar toda la información y que este video también a su vez alcance por el tiempo pues a quedar grabado más adelante y otras personas también lo puedan ver. Entonces, sin más ni más, Lina, empecemos con la primera pregunta. ¿Es probable, es viable de verdad limpiar esos pensamientos limitantes? O sea, yo tengo 57 años y llevo 57 años con algún no puedo. ¿Es posible en un tiempo, digamos, moderado y razonable cambiar eso? Bueno, yo lo que te cuento es que es súper importante lo primero, la conciencia, ¿no? Es como comenzar por la conciencia. Y cuando hablo de la conciencia, hablo como de 3 pasos que para mí son indispensables. El primero es el acto consciente de saber que estoy teniendo un pensamiento que no me está permitiendo lograr lo que yo quiero lograr. Eso es como el primer paso, que es darme cuenta. Sí, porque muchas personas van por la vida sintiendo que tal vez la vida no es lo que quisieran, sin embargo no se llegan a preguntar que tienen de pronto algún tipo de hábito de pensamiento que es el que no les permite lograr la vida que desean. Entonces el primer paso es el acto de conciencia, es de decir, oiga, espera un momento, algo está pasando y tiene que ver con lo que yo pienso, porque mi realidad está creando algo que realmente no es lo que yo quiero. Entonces, algo debe estar pasando en mí. Este es como el primer paso para empezar a limpiar. El segundo paso sería ya en la conciencia total, es decir, oiga, asumir desde la responsabilidad que eso que estoy pensando lo tengo que cambiar soy yo, que no tengo que estar pidiéndole al exterior, a mi exterior, que cambie, porque mi exterior es la proyección de mi estado mental. Y si mi estado mental es no puedo, pues lo que voy a proyectar es que efectivamente no voy a poder. Entonces ese sería el segundo paso, es el acto consciente y responsable de decir, oiga, yo asumo que si la realidad que estoy creando no es lo que yo quiero, pues tiene que ver con lo que yo estoy pensando y el cambio debe ocurrir es en mí, ¿no? El tercer paso de conciencia es el de decidir si esto que estoy pensando, que está creando esta realidad, pues me está limitando o no, porque pues puede que no, puede que yo diga no puedo y puede que ese no puedo, pues me dé la vida que yo quiero tener, entonces pues así estaría bien. Pero si literal es el yo no puedo, me está limitando en el logro de mis metas y objetivos, pues entonces ahí viene el tercer acto de conciencia de decir, oiga, esto me limita, esto que nace en mí me limita y por lo tanto tengo que empezar a pasar a la acción, a hacerlo diferente.
Y ya entonces ese sería el cuarto paso para empezar la transformación. Y es pasar a la acción definiendo una nueva estrategia, un nuevo hábito que me permita transformar el hábito del pensamiento yo no puedo en un pensamiento diferente, que no necesariamente tiene que ser yo sí puedo, porque ese nuevo pensamiento tiene que ser creíble para mí y sobre todo para mi mente inconsciente. Entonces, si yo tengo un pensamiento nuevo que me va a movilizar más y que va a generar hábitos poderosos y creativos, pues entonces debe ser un pensamiento como más creíble, como yo hasta ahora no he podido, pero cada vez lo voy a hacer mejor. Yo a partir de ahora lo haré diferente. Sí, como que me voy a poner la vara alta, pero no tan alta como para que mi mente diga, no, eso no es verdad. No te lo crees ni tú mismo. Claro, claro, eso está buenísimo, Lina, y algo que acabas de decir que me parece, bueno, todo lo que dijiste está fantástico y tengo aquí 1000 notas para preguntarte, pero de lo último, dices algo que me encanta y es, muchas veces nos pasa que decimos, habitualmente tenemos el yo no puedo y simplemente lo cambiamos por lo opuesto. No, no es como decir lo opuesto total de mi pensamiento limitante, sino buscar, no sé, una buena estrategia podría ser, Lina, buscar algo que yo sí he logrado hacer y recordármelo. ¿Eso serviría? Sí, esa es una muy buena estrategia porque digamos que es una de las formas de cambiar creencias. Cuando nosotros estamos ante la tarea de transformarnos a nosotros mismos, pues una de las formas más efectivas es, bueno, una es el Ho'oponopono, que pues tal vez lo mencionamos ahorita más adelantico, que es una herramienta literal de borrada de memoria, pero otro es el cambio de creencias. Entonces, una de las estrategias para cambiar creencias es buscar la excepción a lo que yo hasta ahora he creído. Y una forma de buscar esa excepción es, por ejemplo, una experiencia que me demuestre que yo sí puedo. ¿Sí? Una experiencia que me muestre lo contrario a lo que yo hasta ahora he pensado de mí o he creído de mí. Claro, fabuloso eso. Lo otro es, hablaste también del hábito de pensamiento. Yo que hablo tanto del tema de los hábitos y también pues digo eso tan importante de hacer el cambio, pero mantenerlo. ¿Cómo para no simplemente volvernos una máquina de repetir el yo sí puedo, sino cómo hacer para introducir ese nuevo hábito y poderlo poner en práctica y conservar? Bueno, la manera de introducir un nuevo hábito parte de la base de conocer cómo funciona la estrategia de pensamiento. ¿Qué es la estrategia de pensamiento? Son como esas rueditas, como ese engranaje que van formando todo este sistema que al final el resultado del sistema es nuestra realidad. ¿Y este sistema cómo funciona? Empieza en un pensamiento, que puede ser positivo o negativo. Luego este pensamiento se convierte en una emoción. Es decir, que si yo estoy sintiéndome triste, inevitablemente antes de esa tristeza hubo un pensamiento de tristeza. Siempre antes de una emoción hay un pensamiento en la tonalidad de la emoción. Siempre. Por lo tanto, puede que yo me dé cuenta que me estoy sintiendo triste cuando ya lo estoy sintiendo. Pero esto empezó en un pensamiento de tristeza. Entonces empieza con el pensamiento, luego la emoción, pero desde mi inconsciencia a veces solo me doy cuenta cuando llega a la emoción. Luego vienen las acciones o la no acción, que también es una acción, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pensamiento de miedo y mi emoción entonces es miedo, ¿qué voy a tener, qué voy a hacer? Muchas veces o salgo corriendo o me paralizo o simplemente no hago nada y me encierro. Entonces, no, eso yo por ahí no me meto, entonces me bloqueo. Entonces, la acción o la no acción. Luego de la acción o la no acción, entonces ahí vienen los hábitos, que un hábito es una acción repetida y consciente. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, la mejor manera de cambiar un hábito es primero hacerlo consciente, saber que me limita y luego ponerme en acción repetida. Por eso dicen que sirven tanto los 21 días de repetir una acción hasta que se te convierte en un hábito que luego se va a volver inconsciente igual. ¿Sí? Nosotros somos seres adaptativos y nos estamos
constantemente adaptando a nuestro entorno y por eso nosotros tenemos esa capacidad de cambiar un hábito que no nos sirve por uno que sí, no, que sí vaya de acuerdo con el flujo de nuestra vida. Entonces, luego de pasar a la acción y de repetir esa acción constantemente, pues viene y se crea el hábito diferente. Pero tenemos que tener en cuenta que en el pensamiento se inicia todo. Yo puedo empezar a cambiar un hábito, pero si yo no cambié el pensamiento que creo ese hábito, puede que fracase en ese intento. Entonces, debo comenzar por cambiar mis hábitos de pensamiento. Y esos hábitos de pensamiento van a hacer que cambien mis emociones, que cambien mis acciones o mis no acciones, y por lo tanto que yo tenga hábitos diferentes. Claro, total. Entonces, para recopilar un poquito, lo primero es hacer conciencia de la situación X. Lo que estoy viviendo, lo que está sucediendo, esta es la realidad. ¿Y cuál es el pensamiento que está ligado a eso, verdad? ¿Cuál es mi creencia que está ligada a la situación que estoy viviendo? ¿Sí? Después, entonces, de ahí genero un nuevo pensamiento, lo cual generará nuevas emociones y poniéndolo en práctica y manteniéndolo es como se convierte en un hábito. Exacto, exacto. Y luego del hábito, entonces viene la conducta, ¿sí? Porque cuando yo tengo ciertos hábitos, pues eso ya se vuelve parte de mi diario vivir, de mi forma de actuar, ¿sí? De cómo yo me conduzco en la vida. Y cuando yo ya tengo eso instalado en mi conducta, pues entonces ahí se vuelve un yo soy. ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo digo, ay, yo soy muy juiciosa con el ejercicio, ¿sí? O ay, yo soy súper juiciosa con la alimentación, o ay, yo me cuido, yo soy alguien que se cuida, ¿sí? En realidad, pues no es que seamos eso, o sea, somos todos, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis, cuando las personas dicen, ay, es que yo soy muy sedentaria, no es que sea sedentaria, lo que pasa es que tienes hábitos, pensamientos que tienen emociones, que te llevaron a acciones, que te llevaron a hábitos, que te llevaron a conductas que te hacen creer que eres sedentario. Pero en realidad nosotros somos todo el universo. Entonces el universo entero vive en nosotros y por lo tanto yo puedo tener en mí una persona sedentaria, pero puedo tener una persona que no lo es también. Estamos en nuestro interior, está el todo. Entonces, pues volviendo al sistema de pensamiento, cuando la conducta se vuelve carácter, es cuando yo empiezo a decir que yo soy eso, pero en realidad no es que yo lo sea, es que yo me transformo en lo que yo quiero. ¿Sí? Y entonces en ese momento, cuando ya se vuelve carácter mi hábito, es porque me transformé en ese hábito que adquirí. Y cuando ya esto se convierte en carácter, ya esto es lo que determina mi realidad. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando termina ese sistema de pensamiento, en la creación de una realidad diferente. Si yo tengo entonces hábitos, por ejemplo, de cuidar mi alimentación, y entonces eso hace que yo tenga un carácter de cuidarme, de respetar mi cuerpo, de honrar lo que como, de comer con conciencia y todo lo demás, pues entonces, ¿cuál va a ser mi realidad? Que yo voy a tener un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu sano. Ok, Lina, ¿y ahí qué se hace primero, por ejemplo? Porque estaba pensando en eso, o sea, crear la realidad, bueno, dicho, yo entiendo que se hace primero porque nos lo acabas de decir en ese orden como ese paso a paso, pero mi pregunta es, ese yo soy, ¿qué tan poderoso es en realidad? Porque uno oye que el poder de la palabra, el poder de la intención, ¿qué tan poderoso es ese yo soy en la realidad que estamos creando? Bueno, con respecto a los yo soy, yo lo que te diría es que es súper importante primero conocer el poder que tienen los pensamientos sobre la definición de ese yo soy, porque en realidad ese yo soy está definido por lo que creo de mí, ¿sí? Entonces, porque yo soy el todo, yo soy el universo entero. Entonces, yo diría que la creencia más limitante que podemos tener es la creencia de yo soy así. Es la creencia más limitante. Porque entonces te limita y te impide otras posibilidades de ser, ¿sí?
un ejemplo, si yo digo, ay, yo no soy de acampar, a mí me aterra acampar, yo no soy una persona de ir a acampar, y Ay, resulta yo que yo digo me estoy eso. perdiendo. Yo también, yo también, pero ¿qué pasa? Que es que nos estamos perdiendo de experiencias súper chéveres, súper bonitas, de vivir otra cosa, así sea para decir no vuelvo, o lo hago diferente, pero el caso es que así como este ejemplo que ponemos, en el que puede estar perdiendo posibilidades, oportunidades de vivir otras cosas, pues así mismo pasa con las cosas del diario vivir de de nuestra rueda de la vida, ¿sí? Por ejemplo, yo no merezco tanto, entonces, si yo creo que yo no merezco tanto, pues mi yo soy se va a definir por una persona que no recibe de la vida mucho y entonces voy a seguir reafirmando que no merezco tanto. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese yo soy tiene mucho poder, pero está alimentado por lo que creo de mí. Y Claro. yo la tarea que le pondría yo y que siempre pongo cuando trabajo este tema, es que primero le escriban la carta al yo limitante y que le digan a ese yo limitado que ya, chao, que muchas gracias, pero que ya no más, que ya fue suficiente. Y lo otro es empezar a poner en duda esos yo soy que hasta ahora me han definido, pero que no es lo que yo soy. Claro, claro. Y hay una diferencia, veo, hay una diferencia muy grande entre no quiero hacer alguna cosa, no me interesa ir a acampar, por ejemplo, y no, yo no soy capaz de acampar, yo no soy de esas. Que eso creo que hay una diferencia muy grande ahí, ¿no? Sí, 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 porque ya también vamos al autoconocimiento, ¿no? Y es que si yo me he definido por alguien que hace ciertas cosas o no hace otras, pues, pero nunca lo he intentado, pues posiblemente yo me esté dejando llevar por esos yo soy que me dijeron cuando era chiquita. Sí, pongo un ejemplo mío. Cuando yo era muy, muy joven, pues yo, digamos que yo por mi ritmo interior es lento. ¿Sí? Cada persona tiene un ritmo interior diferente y mi ritmo interior es lento. Uh -huh. Entonces, en ese momento pensaba que ser lenta es malo. Entonces yo pues negaba mi yo soy lenta y además ese yo soy lenta me hacía llegar tarde. ¿Por qué? Porque pues como yo era lenta, me demoraba mucho para llegar y llegaba tarde. Hoy en día, cuando ya empecé a conocerme, empecé a darme cuenta que, número uno, sí soy lenta y que está bien ser lenta. Pero número dos, eso no tiene por qué hacerme llegar tarde. Entonces, pongo en duda, reafirmo quién soy, conociéndome y amando eso que soy, pero cambio la consecuencia de ser así, la transformo. ¿Sí? Porque puede que un yo soy me haga creer que entonces porque soy así, actúo así. No, Claro, yo puedo ser todo, pero la consecuencia sí decido yo cuál es. ¿Sí? claro. Entonces, más bien, adapto mi vida a quien soy yo, adapto mi vida a mi ritmo interior y eso me permite lograr mis objetivos. Yo, por ejemplo, ya sé que como me conozco y reconozco mi lentitud, pues entonces yo necesito mucho más tiempo para hacer algo. Entonces Claro. respeto y honro eso y pues voy viviendo la vida en esa medida, sin ir corriendo detrás de la vida. Claro. Lina, ¿y cómo reconoce o sabe uno cuál es su ritmo interior? Porque fíjate que tú has dicho una cosa ahorita muy valiosa, o sea, reconoces, aceptas, abrazas el hecho de ser lenta y es bien, es maravilloso porque ese es tu ritmo interior. No, no es una calificación la que te estás dando ni te estás juzgando, estás diciendo algo que es tuyo, pero ¿cómo hiciste para saber que no era que te estuvieras calificando o juzgando de esa manera, sino que es tu ritmo interior? Bueno, pues el ritmo interior es uno de los grandes descubrimientos que yo hice, pero realmente no fue tan gran descubrimiento porque me lo repetían tanto que yo dije algo de verdad. Era tanto que yo decía, debe haber algo de verdad en esto. ¿Sí? Entonces empecé a darme cuenta de que cuando yo trataba de estar muy acelerada, como ir de afán, no fluía. ¿Sí? Como que me acosaban, las cosas no me salían bien. Sí. Como que si me presionaban con el tiempo, yo me bloqueaba, yo me limitaba. Entonces, pues esas eran señales muy poderosas
que me estaban indicando que tal vez mi ritmo interior era distinto al de las personas que me rodeaban. De hecho, mi hermana es una persona que quiere todo ya, y así rápido. Y yo no podía darle la talla, entonces, pero claro, lo limitante fue empezar a creer que estaba mal ser así. Exacto. O sea, yo primero, dime. No, es que me parece maravilloso porque hablaste de las señales. Esas señales nos llegan mucho y nosotros lo que hacemos es quedarnos en yo soy una fracasada. Voy a poner un ejemplo que me llega mucho y es yo soy fracasada, yo soy un fracaso en las relaciones. Entonces, porque miren que a mí, fulanito, Juan, me puso los cachos. Y después, entonces me cuadré con Pedro y me puso los cachos. Y después con Miguel y yo le pregunto, ¿y tú por qué crees que esto pasa y pasa y pasa? O sea, ese es un patrón que se está repitiendo porque entonces yo estoy diciendo o esa persona se está repitiendo a sí misma que eso es lo que es y como que eso es lo que se merece, ¿verdad? Así es que todas esas ideas, y volvemos al sistema de pensamiento, todas esas ideas se alimentan de más pensamientos que a su vez van creando situación que reafirman eso que creo. ¿Sí? Entonces, claro. el pensamiento, me siento así, actúo de esa manera. Entonces, una persona que crea que siempre le pone los cachos, por ejemplo. Entonces, esa persona, como lo cree y siente eso, y siente que realmente es lo que le pasa. Y hagamos ahí un paréntesis pequeño, y es que lo que el pensamiento crea, la emoción manifiesta, ¿sí? Porque la emoción es lo que vibra. Entonces, pues yo creo en lo que vibro. Entonces, si yo creo, ay, a mí todos me son infieles, todos me engañan, todos me ponen los cachos, todos me... Pues, ¿en qué estoy vibrando? En esa frecuencia de traición, de engaño, de mentira, de infidelidad. Pues, ¿qué voy a atraer a mi vida? Ese tipo de personas, porque son las que estoy yo poniendo en mi campo cuántico con esa vibración. Entonces, voy a traer ese tipo de persona me va a hacer lo mismo que he pensado, y entonces, ¿qué voy a decir? Si ve, es que a mí siempre me pasa. Entonces voy a empezar a crear la misma realidad a partir de un nuevo pensamiento que es, si ve que sí, y ve que siempre me pasa. Pero creo que fíjate que ahí lo que tú nos estabas diciendo al comienzo es volver a ese primer paso y hacer conciencia, mirar de una manera honesta y sincera con nosotros mismos, porque ahí, y por eso hoy puse el ejemplo, es donde están esas señales de las que tú nos estabas hablando. Las señales llegan y nos muestran cosas, pero las desconocemos por conformarnos con ese yo soy que en realidad no es. Es que es súper importante tener en cuenta que cuando yo estoy viviendo o experimentando una realidad, esta realidad no está pasando allá afuera. Esta realidad está proyectando un estado mental. Es decir, que lo que está pasando afuera es el espejo en el que yo me estoy mirando. Y que si yo quiero cambiar esa realidad, pues yo lo que tengo que hacer es peinarme yo, no peinar el espejo. Si yo peino el espejo, si yo trato de arreglar el espejo, nunca lo voy a arreglar. ¿Sí? Pero si yo paso en mí, pues ¿a quién peino? A mí. Y si yo me peino, pues me voy a ver mejor en el espejo. Ese ejemplo está maravilloso, mira, me encanta porque me parece súper fácil de entenderlo así. Y el cambio, por eso es lo que siempre decimos, el cambio es adentro. No cambiar a los demás, no pretender que Juan y Pedro y Gonzalo dejen de ser infieles, sino cuál es el cambio que yo tengo que hacer para dejar de peinar el espejo y quedar bien bonita yo. Está regio eso. Lina, también otra cosa que te quería comentar y me gustaría que la hablaras acá porque es algo que a mí me llega mucho y son las personas que empiezan a hacer un programa conmigo, por ejemplo, para bajar de peso. Y cuando arrancan me dicen, yo tengo, digamos, ellos dicen tener 5 kilos de más, por decir algo.
Cuando yo miro, digamos, si hago miro su índice de masa corporal y todo esto, me doy cuenta que efectivamente tienen, digamos, unos 10 o 12 kilos de más que deberían bajar por salud, no por la parte estética. Y me dicen, sí, yo sé, lo que pasa es que yo soy de constitución gruesa y yo solo puedo bajar esos 5 kilos y me sentiría muy feliz. ¿Qué pasa cuando llegan con esa declaración? ¿Y qué hacer para soltarla? Bueno, yo lo primero que yo te diría, Lu, es que, bueno, todos tenemos el cuerpo perfecto como el soy. Eso de ahí partimos, ¿no? De que si yo tengo 10 kilitos de más de sobrepeso, o 15 o 20, 80, es porque necesito ese peso. ¿Para qué? Pues inconscientemente yo se lo he estado pidiendo a mi cuerpo para que me proteja, ¿sí? Normalmente este sobrepeso siempre está buscando protegerme, es poniendo una barrera, es como poniéndole un colchoncito a mi cuerpo para que no me hagan daño, para que si me caigo rebote. Ese peso es protección y pues lo primero que habría que mirar en ese caso, o lo que yo haría sería preguntarle a esa persona, pues primero le enseñaría a entender que si tiene ese cuerpo hoy es porque lo necesita, inconscientemente necesita una protección y por eso está protegiéndose de esa manera. Lo segundo es que... Perdón, te hago una pregunta ahí mismo. Y entonces en ese punto, cuando se genera la pregunta, entonces es que caer en cuenta que no necesita protegerse de esa forma, puede haber otra manera de encontrar la protección, ¿verdad? Exactamente, yo uso mucho el mantra de Ho'oponopono, yo estoy a salvo, para trabajar en esa parte. Y es, si de verdad estoy teniendo, yo noto eso, yo por ejemplo cuando voy a entornos en los que yo me siento desprotegida o insegura, yo lo que hago es repetir mucho, yo estoy a salvo para que mi sensación inconsciente de desprotección no me haga subir de peso. Entonces esa es una muy buena herramienta. Pero entonces lo otro es que entender que esa persona tiene el cuerpo que necesita en ese momento y empezar a decirle al cuerpo que ya no necesita protegerse y que esos kilos ya pueden irse a descansar porque pues ya yo me estoy protegiendo yo misma emocionalmente y con mis pensamientos diferentes, entonces pues ya no necesito esa armadura de grasita que me proteja, ¿sí? Pero eso es un ejercicio que hago amorosamente con mi cuerpo. Claro. Y lo otro es que entonces, ya y de ahí en adelante es como empezar a cambiar las creencias con respecto a creernos, no sé, con determinada, igual, obviamente tenemos formas diferentes, y si yo tengo una contextura media, gruesa o baja, pues depende también un montón de qué necesito yo, qué cuarto, qué capilla, qué iglesia, qué templo necesito yo para vivir esta experiencia. De hecho, hace poco me enviaron un meme que me dio mucha risa, por eso me río, porque decían, es que tu cuerpo es un templo, pero como tú eres chiquita, pues es como una capillita. Entonces, pero es como así, ¿no? O sea, si la persona de verdad, y eso hay medidas para saberlo y tú lo debes saber. Claro. Si la persona es de contextura gruesa, y se siente cómoda solo con perder 5, yo acudo más a cómo se siente la persona con cuánto pesa, que cómo se, ¿sí? O qué dice la tabla, porque pues, hay tablas que dicen, tu peso ideal es tal, pero para mí el peso ideal es cómo te sientes. Total, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lina, y con respecto, por ejemplo, a las adicciones, cigarrillo, el azúcar o el dulce, el alcohol, ¿qué se puede hacer ahí para ayudar? Porque yo veo como las personas sí quieren, pero es como superior a sus fuerzas. Y ahí haría la pregunta entonces de cuando ve uno de esos programas de adicciones que le piden como los 12 pasos o no sé qué, que no quiero criticar nada ni mucho menos porque al que le sirve lo que sea. Pero la pregunta es esa que les piden declararse como yo soy alcohólica, por ejemplo. Sí. Yo siempre he sentido que eso no está bien. Ajá, sí, pero... o sea,
Yo creería que es parte del proceso ser consciente de quién estás siendo hoy, pero Ok, también es parte del proceso poner en duda eso yo soy y empezar a decir, ok, en este momento soy esto, pero esto que yo soy hoy lo puedo transformar en lo que yo quiera y solo depende de mí, no depende de nada externo a mí. Entonces, declararlo como acto de conciencia es súper importante, como acto de expiación. Yo reconozco que he sido esto, yo reconozco que hice esto, yo reconozco que esto que hice me causó esta consecuencia, la asumo como adulto y como adulto también asumo la tarea de transformar esto en algo diferente que vaya más de acuerdo con el flujo de la vida, que es abundancia, salud, amor y todo lo bueno. Entonces, creo que sí hay que reconocerlo, porque ese es el acto de conciencia, pero luego hay que ponerlo en duda y asumir la responsabilidad y el poder de transformar eso que soy hoy o que creo ser en realidad en algo diferente, en algo que se parezca más a lo que yo quiero y deseo para mi vida. ok, fantástico. Entonces son como esos 4 pasos. Otra vez, ser consciente, reconocer, aceptar que hoy estoy jugando ese rol. Ajá. No es que yo soy. La segunda parte entonces es querer la transformación, buscar esa transformación y Ajá. después empezar a poner en duda ese yo soy que yo creía para entrar en la Exacto. acción que tú nos has dicho. Exacto. Poner en duda el básico, porque si yo sigo creyendo que eso soy, que eso me define, pues ahí me Tengo voy que a volver quedar. allá. Sí, Claro. claro, siempre voy a volver allá y la vida me va a ayudar, ¿no? La vida me va a ayudar a que yo crea, a que yo siga creyendo que eso es mi verdad, ¿no? Entonces, por eso tengo que ponerla en duda. Por eso Claro. decía hace un rato que yo digo, yo soy esto, o yo soy así. De malas, yo soy así y me tienen que aceptar como yo soy, porque es que yo soy así. Pues esa es la creencia más limitante que hay, porque es Sí, que yo soy todo, ¿sí? claro. Entonces, te pongo un ejemplo también de otro yo soy mío, y es, yo cuando intentaba leer libros me frustraba un montón, porque empezaba a leer y a leer, y a mí me encanta aprender, pero empezaba a leer un libro y no podía acabar. Nunca pude acabar un libro. Yo me sentía frustrada, además porque lo que es bien, lo que está bien, es que tú leas un montón. Sí, ay, tan inteligente, tan intelectual, ¿no? ¿Cómo leer? ¿Cuántos libros al año te lees? Y yo decía, ninguno, no soy capaz. Bueno, pues hoy en día ya reconocí que yo funciono mejor con un audiolibro porque soy más auditiva que visual. Entonces no es que yo no sea, no es que yo no sirva para leer. Lo que pasa es que la manera en la que yo leo es otra. ¿Sí? Entonces ahí transformé un yo soy limitante en uno que me permite conocerme y amarme más. Otra vez la importancia de conocernos, reconocernos y entendernos para poder Ajá. saber cómo actuar. Finalmente, Lina, para concluir, me gustaría que ahora sí pudiéramos hablar un poco del Ho'oponopono, sus herramientas, bueno, lo que nos quieras compartir de esto que a mí todo me parece extraordinario. Bueno, el Ho'oponopono es una técnica que literal se llama una técnica para borrar memorias, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Y es, ¿cómo cambio memorias? ¿Cómo borro memorias? Pues el Ho'oponopono es la herramienta ideal para esto, porque pues para eso fue diseñada. Y es una herramienta ancestral, es muy antigua y funciona a través de la frecuencia vibratoria, a través del cambio de la frecuencia vibratoria. Como hablábamos ahorita, el pensamiento crea, la emoción manifiesta, pero cada emoción parte de un pensamiento. Entonces, si yo cambio la frecuencia vibratoria de una emoción que ya vino de un pensamiento y ya se transformó en emoción, y a través de esa vibración yo estoy creando mi realidad, pues yo puedo ya no puedo cambiar ese pensamiento, ya no lo puedo evitar, ya pasó, ya lo tengo ahí, ya generó emoción. Ok, Lina, entonces ahora te quería preguntar, volviendo al tema de las adicciones, porque es que cuando yo hablo del azúcar, por ejemplo, que es un ingrediente, un químico tan altamente adictivo y que llevamos tanto tiempo en nuestra vida consumiéndolo, la forma que a mí me ha parecido mejor de poderlo abordar
es tratarlo como una sustancia psicoactiva de la cual uno necesita dejar la adicción. Entonces, mi pregunta que te quería hacer específicamente con el tema del Ho'oponopono y las adicciones, ¿qué herramientas de esas maravillosas podrían utilizar las personas que les ayudara con esto? Bueno, yo lo que te puedo decir, bueno, son varias cosas a tener en cuenta en el tema de las adicciones, ¿no? Una de ellas es que es un tema que hay que trabajar desde mi punto de vista de fondo, o sea, es transgeneracional. Es un tema que tiene que ver con carencias emocionales y esas carencias emocionales profundas que vienen del árbol genealógico, que son heredadas del árbol genealógico y que de alguna manera están afectando a la persona en su presente. Te pongo un ejemplo, si por ejemplo en el pasado hubo excluidos en el sistema familiar, ese excluido se va a representar en una adicción. Si hubo un juicio hacia... Uy, perdóname, me aclaras esa parte porque me parece súper interesante. ¿Cómo es ese excluido? Por decir algo, si hay una persona de mi pasado, de mi historia, de mi árbol genealógico que mató a alguien, pero esa persona que mató a alguien es de mi sistema familiar, pero nadie volvió a hablar de él porque es un asesino. Entonces nadie lo volvió a mencionar, nadie lo volvió a ni siquiera nombrar, botaron sus fotos, lo eliminaron del sistema. Esa persona es un excluido. Otro Ya. excluido puede ser niños no nacidos de los que no se volvió a hablar y que no se hicieron duelos. O puede ser que nunca se supo quién era el papá de esta persona, entonces solo se conoció a la mamá y la mamá hizo papá y mamá. Se excluyó a ese padre. Entonces, todos esos excluidos del árbol genealógico se representan como adicciones. Ese es un tema que hay que resolver en el área. Entonces, de fondo, eso es lo que habría que hacer. Lo otro es que si hablamos del tema del dulce, específicamente el dulce tiene que ver con la relación con la madre. Pues, si una persona es adicta al dulce, le encanta el dulce y no lo puede dejar porque es casi un vicio, es porque tiene un tema pendiente que resolver con la madre y las carencias de la madre. Entonces, ahí también habría otro trabajo de fondo que hacer. Y digamos que habiendo hecho ese trabajo de fondo, ahí sí podría uno entrar a borrar memorias con Ho'oponopono. Entonces, borrar esas memorias que le hicieron creer a esa persona que tenía que excluir por lealtad al padre o a la madre. Borrar las memorias que le hicieron creer que no era amado por su mamá y que ahora compensa ese no amor con dulce, por ejemplo. Entonces, digamos que ese es un tema que hay que trabajar de fondo, que tiene varias aristas y que es complejo y que necesita acompañamiento. Claro, total. Es importante eso tenerlo en cuenta porque aquí Lina nos está dando unas pauticas, unos tips, unas ideas que son maravillosas, que son buenas, pero también hay cosas como una adicción, que estamos hablando de algo mucho más de fondo, que necesita pues más acompañamiento. Pero en estas herramientas sencillas de las que tú nos hablas y nos has compartido, Lina, voy a cerrar este espacio tan maravilloso que hemos tenido juntas con una frase tuya que a mí me fascina y es, a mí no me crean, pruébenlo. Lina dice eso, la primera vez que yo la conocí fue en una conferencia extraordinaria que ella dictó y cerró su conferencia diciendo, pero a mí no me crean nada, pruébenlo. Y me parece que es el mejor consejo que yo he recibido en los últimos 10 años. Así es. Experimentarlo, porque pues como digo yo también en mis charlas, es que yo no tengo la verdad, yo estoy aprendiendo también y poniéndomelo yo primero para luego compartir lo que a mí me ha sido útil y que me ha sacado del hoyo más profundo. Entonces, yo por eso siempre digo, igual no me lo crean, pónganlo en duda, como cuando hablábamos de los yo soy, pónganlo en duda, no se crean que son eso, son mucho más. Entonces, sí, me parece perfecto cerrar con eso. No nos crean. Exacto, no nos crean nada, pruébenlo todo. Acuérdense que esta es la semana del detox, esta es la semana
para estar pendientes. Ahí estoy yo en Instagram compartiéndoles todos los días las diferentes cositas que haremos. Pues bueno, hoy dio inicio a un nuevo grupo que estoy trabajando 12 días para limpiar cuerpo, mente y alma, y con todas estas herramientas seguro nos van a ayudar